Bueno, entonces nos quedamos bueno, ya hemos visto ya un par de economías que enfrentan, sí, de pensamiento económico que enfrentan el deterioro ambiental. En particular vimos la economía ambiental y, y dentro de la economía ambiental se encuentra la economía de los recursos naturales. Entonces, estas dos economías son una forma de cómo enfrentar sí, una propuesta de cómo enfrentar el deterioro ambiental y el agotamiento de los recursos naturales. Ya vimos en general cómo funcionan y vamos a ir viendo algunos detalles de cada una de estas cuando a lo largo del semestre con los temas que vayamos viendo en particulares. Vamos a tocar algunos temas en específico de la economía ambiental, de la economía de los recursos naturales y también de la economía ecológica. Esta es la tercera economía que, como las más dominantes, y las próximas clases, bueno, después de Día de Muertos, vamos a continuar con la parte de otras visiones, ¿no? Estas son como las más hegemónicas, digamos. Bueno, que ni tanto porque aún no tampoco logran desplazar a la economía tradicional, pero están medio intercalándose algunos conceptos, algunas ideas. Por ejemplo, aquí está un poco, ambas, tanto la economía ambiental como la economía ecológica, pues podrían relacionarse un poco con la economía circular, ¿no? Que también es muy famosa últimamente. Pero bueno, son más profundas, ¿no? Todavía que en la economía circular. Entonces, hoy vamos a hablar de la economía ecológica. Y también después vamos a retomar algunos de sus conceptos y sus eh, ideas. Y algunas también todavía están centradas en la economía tradicional, ¿no? Pero tratan de modificar un poco esa visión. Entonces vamos a empezar con esto. Y bueno, esta trata de relacionar o hacer relaciones entre los ecosistemas y los sistemas económicos desde un punto de vista, bueno, amplio, ecológico, interdisciplinario y holístico sobre el problema de cómo gestionar nuestro mundo. Esta definición es de Constanza, del 89, que es cuando empezó más o menos a surgir esta escuela económica. Entonces, tiene relativamente poco. Veíamos en el caso de la economía ambiental, que es desde Pigou, ¿no? Con las externalidades, ¿no? Los 30 y más recientemente con Coase, pero esta es más reciente, ¿no? Todavía esta visión económica. Y bueno, entonces muchas veces, bueno, siempre no nos hemos detenido a analizar el, el papel de los ecosistemas en la economía. Y como vimos en la parte histórica, pues por ahí hubo un lapso, ¿no? Cuando estaban la escuela fisiócrata, que le daba mucho peso a la tierra, o a este factor de producción de la tierra. Sin embargo, después ya se perdió esta visión y un periodo importante también nos centramos más en la cuestión del capital humano, del trabajo. Sin embargo, la tierra también se había, pues no le ponemos atención y es hasta esta economía ecológica cuando se empiezan a considerar un poco más los ecosistemas. Y desde el punto de vista sistémico también, entonces se ven los flujos de materia y energía. Vamos a seguir. Y bueno, como definición, este estudio integra las variables ambientales, sociales, económicas, políticas y éticas. Entonces, y busca una coevolución de estas disciplinas para proponer soluciones a los problemas de sustentabilidad. Entonces, bueno, ya integra otros factores a su visión. Aquí es importante que, bueno, hay un énfasis mayor que la economía tradicional no tiene, que se relaciona con el ámbito social y el ámbito del capital natural. Entonces ya tiene un peso más importante.
Y pues la economía en general, la economía ecológica, pues considera a la economía tradicional, a la economía humana, digamos, o el sistema humano en general, dentro de un ecosistema. Entonces, al considerarlo no como un sistema más grande que el ecosistema, sino que está dentro del ecosistema, pues dependemos de esos flujos de materia y energía que está, porque, bueno, tanto los flujos hacia adentro, estos recursos naturales que ocupamos, que transformamos para producir productos, tanto como para dejar nuestros desechos, o sea, como un sumidero que pueda reciclar toda esta materia y energía que estamos ocupando. Entonces no debemos de sobrepasar ni de un lado las entradas, ni de otro lado. No deberíamos de pasar esas, ni las entradas ni las salidas del sistema para poder tener, bueno, para que se conserve la economía, ¿no? Que está dentro del ecosistema, de un sistema más grande. Y bueno, como les había mencionado hace rato, entonces, antes hubo un tiempo en que el capital humano era el factor limitante del desarrollo, y el que está haciendo el factor limitante ahora es el capital natural. Ajá, entonces, pues durante algunas épocas de la historia, pues nos hemos volteado al capital humano. Igual tampoco es que estemos también en ese sentido, pero el capital natural no lo habíamos contemplado, ¿no? No nos había hecho tanta falta como hasta ahora y como se ve que va a ser en el futuro. Entonces, por eso, ahora con estas economías, tanto la de economía ecológica como la economía, bueno, en un poquito menor grado la economía ambiental y la economía de los recursos naturales, pues tratan de analizar más o de irse por ese sentido del capital natural. Pero es importante decir también que la economía ecológica pues también tiene un fuerte, sí, bueno, tiene un enfoque fuerte hacia el capital social, ajá, y el capital humano. Entonces aquí vamos a hablar también de términos como la gobernanza, y creo que no lo puse en esta presentación, pero también en cuestión de sustentabilidad, si recuerdan era sustentabilidad débil y sustentabilidad fuerte. La economía ecológica pues se va más hacia una economía, hacia una sustentabilidad fuerte, ¿no? Donde no se pueden sustituir el capital manufacturero por por otro tipo de capital, ¿no? Y tenemos que tener algo relación, bueno, como veíamos en el artículo de sustentabilidad, pues aquí lo que busca es que se conserve ese capital natural. Bueno. Al igual que como veíamos, no sé si recuerdan, esta escuela también económica de los fisiócratas, que también ya es antes incluso que Adam Smith, entonces en el siglo XVIII, en el siglo XVII incluso, ya se empezaba a tener esta idea integrativa, ¿no? De considerar de este flujo, ¿no? De materiales sobre todo, pero no se tenía conocimiento de cómo medirlo. Y es aquí ya en la economía ecológica, vamos a ver más en la siguiente diapositiva, cómo, cómo se integran estos flujos o este conocimiento de la termodinámica a este sistema para poder comprender cómo son los flujos. Entonces aquí en esta perspectiva o en esta visión económica, pues se integra se integra la biofísica de las interacciones de la economía y la ecología. Y con la visión de solucionar los problemas estructurales ambientales. Entonces, otra vez, es considerar a la economía dentro de un ecosistema, o dentro de un sistema más grande que es el ecosistema. Y hablan de la coevolución, igual veíamos en la parte histórica, como incluso estas ideas darwinistas de la evolución o del cambio a lo largo de la historia. Vamos a verlo que también en este sentido, pues hablamos de la coevolución de la economía, la ecología
y las ciencias políticas. Y proponen generar nuevos conceptos y metodologías, y yo creo que es en lo que va un poco más, bueno, va más o menos lenta esta economía, ¿no? No se ha desarrollado tantísimo. Pero bueno, es otra visión diferente. Y bueno, integra la dinámica de los ecosistemas y la economía en los distintos instrumentos de la política ambiental. Entonces también en cuestión de política, bueno, otra vez, recuerden que la economía, pues uno de sus objetivos es modificar a través de los incentivos, el consumo o las decisiones que tenemos nosotros como consumidores. Entonces también en esta política pública es, bueno, una forma de impactar en las decisiones de las personas a través de la política pública que nos debe de hacer modificar nuestras decisiones. Y por eso, se integra esta dinámica. Bueno, toda esta visión se integra en la política pública. Entonces, más adelante vamos a clasificar un poco la política y ya cuando veamos cada uno de los temas, pues veríamos o trataremos de identificar qué conceptos involucran más a la economía ecológica que otros más a la economía ambiental. Pero aquí mucho se basa también en la economía ambiental o en los principios o las políticas que ha generado la economía clásica, en particular la economía clásica. Y ahí se integra, por ejemplo, esto que veíamos del impuesto verde o el impuesto el que contamina paga, que ya habíamos platicado, ¿no? Que es la propuesta de Pigo. Y bueno, para el origen como les menciono, aquí se analizan todos estos flujos de materia y energía que se dan entre los diferentes sistemas, ¿no? Otra vez hablando bueno, ya habíamos hablado de la teoría de sistemas, entonces aquí ya se consideran el sistema ecológico y el sistema económico, ¿no? Donde nos integraríamos nosotros al aprovechar los recursos. Y aquí hay un flujo, bueno, el análisis va hacia el flujo de materia y energía que hay entre un sistema y otro. Y pues todo surgió a partir de las leyes de la termodinámica. Y bueno, todo esto empezó con Sadi Carnot y Rudolf Clausius, que ya en el siglo XIX pues empezaron a establecer, ¿no? Las leyes de la termodinámica, y la que en particular nos interesa es la segunda ley, ¿no? Que nos habla de la entropía. No puse diapositiva de la entropía, ya la mayoría supongo que la ubica, pero es esta pérdida, siempre va a haber una pérdida de energía, ¿no? En cualquier, bueno, primero la primera ley, que la energía no se pierde, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, esa es la primera. Y la segunda nos habla de esta pérdida a través de muchas veces del calor, se pierde la energía, ¿no? No pasa al total la energía. Y también esta entropía, bueno, déjame ver el comentario. Dice Diana que si regresamos a los objetivos. Aquí no veo etapa la parte de arriba. Ya no sé cuál es el escrito. Aquí están los objetivos. No sé si tengas alguna duda en particular. Si no. Aquí están los objetivos. Y bueno, seguimos con la entropía. Entonces la entropía es esta energía que se pierde, bueno, que se disipa. Igual es una medida de orden, también podemos verla de esa forma. Y los organismos más ordenados o los sistemas más ordenados necesitan energía para funcionar, y cuando se va perdiendo esa entropía se va perdiendo el orden en las moléculas. Y eso pasa mucho con de nada, Frida. Pasa mucho con que se va perdiendo la energía, pasa mucho en los seres vivos, ¿no? Entonces los seres vivos necesitamos energía para mantener el orden en nuestras células, y al generar ese orden estas moléculas,
pues provocamos también la entropía de otros, desorganizamos otras moléculas para poder obtener la energía de esos otros organismos. Y así funcionan, pues, muy parecido el sistema económico, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, voy a pasar a la siguiente. Nosotros transformamos la materia para producir todas las necesidades, para cubrir nuestras necesidades. Producimos bienes y servicios que transforman el medio, generando entropía, y así tenemos productos que podemos, bueno, que consumimos necesariamente para cubrir nuestras necesidades. Entonces, eso es necesario para cualquier actividad. Y les digo, desde los organismos, cualquier organismo funciona así, ¿no? Genera, bueno, excepto las plantas quizás, o los productores primarios, que igual tienen que transformar, ¿no? Las moléculas o la cuestión de materia, tienen que transformarla, o provocar un poco de entropía para poder aprovechar. Listo. Y bueno, el sistema económico pasa lo mismo, ¿no? Entonces tenemos que transformar, para poder transformar, pues tenemos que crear un poco, bueno, modificamos la organización de los tejidos o del material que vamos a ocupar, y requerimos energía, y siempre se pierde energía en cualquier sistema, ya sea ecológico o económico. ¿Listo? Bueno, lo vamos a ir viendo en el proceso, en el curso. Y hay metodologías. En particular existe una metodología que se llama el análisis del ciclo de vida, o el análisis del flujo de materiales, donde se trata de analizar cómo es el consumo tanto energético como de materiales en un proceso económico. Entonces, a nivel de países se ocupa el análisis de ciclo de materiales, donde vemos cómo en un país, en una región, se da el proceso de extracción de los recursos y cómo se distribuye en cada uno de los sectores económicos. Lo podemos manejar en cuestión energética, por ejemplo, o en cuestión de algún material, ¿no? Ahora que está muy de moda, bueno, está en discusión todo lo relacionado con la minería, y en particular con el litio. Entonces se puede ver pues, se puede aplicar ese tipo de metodologías. Y el análisis de ciclo de vida eso está muy relacionado con la economía circular, que seguramente ya han escuchado, donde podemos analizar cómo es el uso de materia y energía en cada uno de los procesos que se lleva para la transformación de un bien o servicio. Entonces, podemos ver desde la extracción del recurso y cómo se ocupa hasta que se consume y se desecha, e incluso cómo se puede reintegrar al sistema productivo ese material. Entonces, está muy basado en estas ideas de los sistemas y del flujo de materia y energía. Bueno, y aquí están otros dos personajes, bueno, sí se los voy a explicar, pero bueno, primero hablamos de esta que les puse aquí en la diapositiva, que es la autolimitación de la economía como una analogía mecánica. Entonces, es determinar la asignación de los medios dados hacia satisfacción óptima de los fines dados. Les digo, se relaciona mucho, o seguramente ustedes ya están más familiarizados con la economía circular. Sin embargo, creo que en la economía circular es demasiado optimista, y se cree que se va a solucionar todo con reintegrando todo, pero bueno, siempre hay una pérdida de energía. Después igual lo podemos ver más a detalle. Pero esto que dice, que les puse acá, que es una mejor gestión, digamos, o propone una gestión de estos medios de los recursos que tenemos para satisfacer nuestras necesidades y deseos. Entonces, en este sentido también, pues es muy importante analizar los flujos de materia y energía, y creo que ahí también entramos, o en esta economía en particular, entramos muy bien nosotros como científicos, ¿no? Primero para identificar cuáles son los elementos que podemos medir con mayor facilidad, y para ver si funcionan y para ir midiendo en cada uno de los sistemas
el flujo de materia y energía para no sobrepasar las capacidades del sistema ecológico. Ya lo vamos a ir platicando un poquito más en el curso. Y en particular, bueno, surge todo esto, les había puesto con Sadi Carnot y Clausius, pero porque ellos establecen la teoría, las leyes de la termodinámica, pero ya la economía ecológica como tal se establece a partir de estos dos personajes. Ya de uno ya nos hablaron en la parte histórica, que es de Georges Courroyen, ¿no? Él habla de bueno, este es su libro que establece, ¿no?, todas estas ideas de la economía ecológica, que habla de la entropía, la ley de la entropía en los procesos económicos. Y por otra parte, el Odom, que también bueno, no sé si lo han visto en algunos, bueno, este apellido es también importante en la ecología, porque su hermano tiene algunos libros de ecología. Pero bueno, Howard, ¿cómo se llama? No me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama. El otro, Odom. Pero aquí, en particular, bueno, Howard Odom, pues él también relaciona también esto de ambiente, energía y sociedad. Entonces aquí ya se incorporan, ¿no?, estas cuestiones termodinámicas. Bueno, para el análisis del sistema económico se incorporan estas ideas físicas, ¿no?, de la termodinámica, del flujo de energía en los sistemas económicos y su relación con los sistemas naturales. Y estos son los dos personajes que les mencionaba. Y bueno, entonces, Georges Courroyen, que es más antigua su aportación, bueno, vemos del 71 ese libro, nos menciona que todos los sistemas económicos requieren de energía. Y podemos decir que no solamente los económicos, también los ecológicos, ¿no? Entonces, en hablar de ecología, pues hablamos también de un flujo de materia y de energía. Y bueno, la ley de la entropía indica que la energía disponible en un sistema cerrado solo puede decrecer. Entonces, otra vez, acuérdense que éramos, bueno, un sistema, si recuerdan, por ahí vimos en teoría de sistemas los tres tipos de, nada más vimos los dos sistemas que la teoría de sistemas considera, ¿no?, el abierto y el cerrado. Y en la termodinámica podemos hablar del otro que es se me fue cuál es, pero bueno, en la economía es abierto, cerrado, y hay otro. A ver si se acuerdan, que han llevado algo de termodinámica. Pero bueno, en la economía vamos a considerar que somos un sistema abierto, igual en la ecología, ¿no? Entonces hay flujo de materia y energía, pero si cerramos el sistema, pues la energía va a decrecer. Entonces siempre vamos a estar perdiendo energía por la entropía, y en el sistema se va a ir perdiendo energía. Al ser un sistema abierto, la ecología y la economía, porque siempre tenemos una entrada de energía, que es el sol, pues, en la economía podemos tener un sistema, meter energía a través del petróleo, por ejemplo, ¿no?, de la extracción de algunos recursos. Pero siempre decrecen la energía en los sistemas. Y bueno, también Georges Courroyen nos habla de que los recursos naturales son energía disponible en un sistema cerrado, por lo que su uso solo puede crecer debido a que ésta se degrada y se dispersa. Y bueno, dice que todos los procesos económicos requieren energía y todos generan desechos. Ajá, lo mismo pasa en la naturaleza, que es un poco cómo lo relaciona. Bueno, es lo que hace esta relación. Georges Courroyen lo habla en el sistema económico, y Odum ya lo relaciona con el sistema ecológico. Él, como ven, analiza los ciclos de materiales y flujos de energía en ecosistemas y crea modelos de sistemas para representar los flujos de energía. Y considera el flujo de energía, que es el factor integrativo de los sistemas ecológicos y sociales. No sé si recuerdan los que en su materia de ecología pues, se veía mucho eso, ¿no? En la parte de ecosistemas
se analiza este flujo que hay de energía entre los diferentes niveles tróficos, ¿no? Entonces, cómo los productores primarios sí, pueden transformar esa energía y almacenarla en sus tejidos. Y esta energía se va transportando en cada uno de los niveles tróficos, ¿no? Entonces, cuando los productores primarios fijan esa energía y llegan los consumidores y la van transportando. Y si recuerdan, se va perdiendo energía también por entropía, porque sobre todo se pierde mucho calor, bueno, mucha energía por calor por calor y por la respiración. Y eso es lo que integra, bueno, el ODUM, pues, integra pues, bueno, Nicolás Royen, pues ve estos flujos que también se presentan en los sistemas económicos, y ODUM pues lo relaciona con lo que pasa en la naturaleza. Y a partir de esto surge entonces en los 70s, se dan estos libros de ODUM y de Royen. Con esto surge después, ya en los 80s, a principios de los 80s, surge la economía ecológica. Entonces, como ven, pues comparado con la economía clásica o esta economía capitalista, pues que tiene más tiempo, ya vimos que desde Adam Smith, o incluso antes, ¿no? Con si recuerdan, mencionábamos del mercantilismo, que surge antes del capitalismo. Ahí son las primeras etapas donde se empieza a ver el surgimiento de la economía capitalista. Ya se establece bien con Adam Smith a finales del siglo XVIII. Y después, pues más recientemente está la economía ambiental, que está muy basada en la economía clásica, pues ya se empieza a generar en los años 30, y vean cómo la economía ecológica pues surge hasta los 80. Entonces tiene muy poco, tiene una complejidad mayor, ¿no? El análisis también de estos flujos de materia y energía. Entonces también, pues está en desarrollo, ¿no? Apenas, muy reciente este enfoque de la economía ecológica. Y bueno, surge a partir de este congreso que se da en el 82 y de la fundación de la Sociedad Internacional y la publicación de la revista Economía Ecológica en el 88. Entonces, todos estos ya van estableciendo un poco más formalmente la economía ecológica. Estos son algunos de sus principios. Entonces, considera la economía como un subsistema de los ecosistemas. Entonces, ahí eso lo podemos ver en la imagen, ¿no? Entonces, la economía está dentro del ecosistema, ¿no? La economía adquiere los recursos naturales del ecosistema, los transforma, pero también tiene sus desechos vuelve a regresar los desechos para que sean transformados otra vez al sistema ecológico. Entonces, así es como lo debe de, bueno, así como ya lo representa la economía ecológica, ¿no? Como el sistema económico lo mete dentro del sistema ecológico. Entonces, considera todos estos flujos de materia y energía que obtenemos del sistema ecológico, los considera para saber cuál es la capacidad que tiene, ¿no? O de dónde vamos a obtener esos recursos y energía para el sistema económico. Y bueno, la economía depende de los flujos energéticos del sistema total, que sería el sistema ecológico. Como muy parecido a lo que dice, depende de los flujos energéticos en los ecosistemas. Y considera las leyes de la termodinámica, en particular la segunda ley de la entropía. Entonces, eso lo considera el sistema, la economía ecológica lo tiene muy presente. El flujo la pérdida de energía a través de la entropía. Y considera la unidad de gestión es el ecosistema y no una especie en particular. Entonces, pues habla de estos sistemas, ¿no? Este es el enfoque sistémico, pues más complejo aún, ¿no? Porque integramos
la cuestión ambiental, social y económica, ¿no? Como veremos, bueno, y la política, y pero que está relacionado con el sistema social. Y bueno, esto es hacia grandes rasgos, aquí es la última. Esto es a grandes rasgos lo que es la visión que tiene la economía ecológica. Y bueno, vamos a ver en algunas cuestiones. Por ejemplo, aquí es muy importante la cuestión de la gobernanza y en la toma de decisiones. Y aquí se insertaría también a Elinor Ostrom, por ejemplo, en la economía ecológica. Y por ahí ya les había puesto a Constanza, a Daly, que ya habíamos puesto alguna definición y que vamos a leer más adelante. Pero todos estos economistas pues están dentro de la economía, o se consideran dentro de la economía ecológica. No sé si tengan alguna duda o pregunta, pero bueno, vamos a ir integrando algunos de estos conceptos a cada uno de los temas que vamos a ir viendo en lo que falta del semestre. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Profe, yo no entendí el último principio. No sé si lo pueda volver a explicar, por favor. Así, bueno, aquí sería que vamos a considerar, no le damos importancia a alguna especie en particular, ¿no? Como podríamos hablar de, pues podemos hablar de la función que pueden tener las especies, ¿no? No vamos a considerar a los polinizadores, por ejemplo, así como especie, no los vamos a considerar a los colibríes, por ejemplo, a los murciélagos, sino vamos a considerar el ecosistema completo, no lo vamos a considerar como una unidad del ecosistema. No vamos pues podemos ver esta función, ¿no? Que está fallando, no está fallando los productores, por ejemplo, y ya podemos hacer énfasis en las especies, pero es un poco más holístico, como les ponía al principio, ¿no? Más completo del todo, esta visión del ecosistema, de la economía ecológica. Entonces lo ve desde la perspectiva del ecosistema y no de especies en particular. No lo vemos como analizar la importancia de les digo, de algún consumidor, algún descomponedor, de los productores primarios, sino en su conjunto todo lo analiza o lo trata de analizar la economía ecológica. Eso sería este último principio. Gracias. ¿No? Bueno, entonces no sé si, bueno, tengan alguna otra pregunta. Entonces vamos a ir bien, bueno, estos son los principales enfoques que, pues, que están más desarrollados teóricamente. O, sí, sí, más en teoría. Pero vamos a ver otros que pueden, bueno, vamos a analizar otros enfoques más radicales aún. Y también, yo creo también por lo mismo un poco más complejos de implementar a nivel mundial, ¿no? O de todas las sociedades. Entonces, estos a nivel académico pues están más desarrollados, ¿no? Tanto economía ambiental, la ecológica y la economía de los recursos naturales, que son más desarrollados y que se están implementando en algunos lugares, en algunas industrias quizás. Pero vamos a analizar después también estas otras visiones un poco más tradicionales que, pues, que hay que voltear a ver, ¿no? Como lo que hizo, por ejemplo, Elinor Ostrom, ¿no? Voltear a ver esta organización social y analizarla académicamente. Y hay otros enfoques un poco más radicales que vamos a ver también, como el decrecimiento, el, el decrecimiento y el estado estacionario también. Vamos a ir viendo esos. Y no sé si tengan alguna otra duda, pregunta. Bueno, si no, voy a dejar de compartir. Listo. ¿Cuántos somos? Dice Paola que todo bien. Ahora somos poquitos. Bueno, nos faltan 16. Menos Juan y yo son 14.
Bueno. Entonces aquí, bueno, quería ver cómo iban con las pendientes que tenemos. No sé si... ¿Cómo van con los pendientes? Porque tenían el examen, no sé, hasta ayer en la noche vi que eran nada más 5 personas que lo habían resuelto. No sé cómo se les... Si estuvo muy... ¿Cómo se les hizo hacer uno así asincrónico? Si no estuvo muy complejo. Bueno, todavía no lo reviso. Y la otra cosa que nos falta es, creo que para el miércoles había puesto para el 27, que establecieran el tema que van a trabajar para su ensayo. Entonces nos hubiera gustado con más tiempo para ir, pues, estar haciéndoles comentarios y acotarlo un poco mejor, ¿no? Para que no esté tan disperso. Regularmente tenemos o queremos hacer demasiadas cosas y acuérdense que solamente, bueno, que tenemos poco tiempo, ¿no? Para desarrollar. Y para que lo desarrollen a mayor profundidad, pues no abarcar tantos temas. Sí, Diana, Isabel. Respecto a lo del ensayo, yo estaba pensando en algo relacionado con buenos vivires o economías sociales y solidarias y estuve investigando artículos, pero no sé cómo delimitarlo. Siento que todo está muy interesante y, y pues no sé cómo a qué enfocarme. Entonces, pues en eso voy todavía. Y del examen, pues todavía no lo he hecho. Que el examen les días, bueno, también como lo subimos el jueves, viernes, pues también les dimos el día de hoy, ¿no? Para que lo resolvieran. Sí, bueno, en relación a esto del tema, pues, no sé, pues sí tendría que haber revisado un poco más. Bueno, pueden delimitarlo de acuerdo a sus intereses, ¿no? Que sería lo mejor. Les digo que ahorita lo que nos interesa es saber qué tema, ¿no? Hacia dónde van. Después lo íbamos a definir para el miércoles. Y después lo que nos interesa es establecer un objetivo, ¿no? Con el objetivo ya delimitamos un poquito más lo que vamos a tratar en el ensayo. El ensayo es igual libre, ¿no? Pues hay varias técnicas, ¿no? Igual ahí podemos compartirles algún documento para que sepan, o no sé si qué tantos ensayos les han pedido, pero para que puedan delimitarlo un poco más, o bueno, como la forma de escribirlo. Pero pues sí nos interesa seguir estos pasos para que vayan pensando qué hacer y no lo dejemos todo al final. Entonces, por eso lo vamos a ir trabajando poco a poco. Entonces, para que vayan escribiendo ahí. Y la otra cosa es que el miércoles tenemos la clase sobre extractivismo que vamos a tener con un grupo de ciencias políticas, pero es importante que lean los artículos que les puse también ahí en el Moodle. No sé si ya los hayan ojeado al menos. Pero bueno, tenemos esas 3 cosas para bueno, el examen es para hoy y para el miércoles son los artículos y lo del tema. Entonces, no sé si ya han leído algo y si ya pensaron en su tema. Bueno, entonces, la idea, entonces no sé cómo vayan, porque si no estábamos pensando en igual dejar la clase hasta aquí para que se aprovechen las 2 horas que nos quedan, un poco más, para hacer eso y que sí lean para el miércoles y que participen. No sé bien qué dinámica va a hacer la profesora, pero sí sería importante que leyeran. Bueno, dice Sharon que no lo dejó resolver las de opción múltiple. No sé. Pues checamos. No sé. Porque yo no sé si se puedes meter todavía, Sharon, o ya de plano ya no te deja meterte.
Y Samantha dice que no ha ojeado ni leído los artículos. Bueno. Pues sí, yo creo que sí. Yo no había pensado que para que tuvieran tiempo de hacer de esas cosas y sobre todo leer los artículos del miércoles. Entonces, sería importante para que se hicieran... Ajá, solo le puse un intento. Pero puedes hacerlo en computadora, Sharon, para que igual creo que puedo habilitar otro intento, no estoy seguro. Para que lo hagas ahora en la computadora. Dice que todavía no empieza a leer Paola. Bueno, entonces, pues yo creo que van a estar más o menos igual todos. Entonces, yo creo que pues vamos a dejarles ahorita las 2 horas que quedan para que... bueno, y en el examen no pusimos esta parte ya todavía de las economías. Fue lo de la clase pasada, creo. Bueno, la economía ambiental, la economía ecológica y la economía de recursos naturales, eso no lo pusimos. Entonces, pues si no hay... Pues yo creo que les vamos a dejar esto tiempo para que lean los artículos, para que hagan, bueno, los pendientes que les dijimos. Bueno, necesitaron que no se lo más corto. Sí, pues sería que puedas hacer las de... Ya. Pues sí. Tienes razón. Bueno. Entonces, si no hay dudas o preguntas, pues dejamos hasta aquí para que vayan, para que lean los artículos, hagan el examen y pongan lo de su tema para que dijimos que era para el miércoles. No sé si les quieres decir algo, bueno, ya. No, pues nada más estaba aquí comentándole a Diana de lo de las economías sociales y solidarias. Sí. Pero bueno, pues pues si no, Diana, escríbelo en el Moodle y te voy pasando información y si quieres te ayudo a delimitar los objetivos porque hay muchas experiencias en la Ciudad de México, o sea, son invisibilizadas, pero sí existen, ¿no? Y un tema muy interesante son las monedas comunitarias o el cooperativismo en México, ¿no? O sea, por ejemplo, parece que hay por lo menos entre 10 y 20 monedas comunitarias en el país. Acaba de salir ¿cómo se llama? Un librito de una economía, bueno, son tres personas, 2 economistas, uno se llama Víctor, el otro se llama Claudia Caballero, y una chica que se hace llamar Quetzali, que hicieron un librito de monedas comunitarias, de cómo hacer tu moneda comunitaria, ¿no? Pero ya llevan 10 años de experiencias en una actividad que se llama Multitrueque Michuca. También hay un librito que alguna vez lo presentamos en la materia de Economía y Medio Ambiente que se llama El Ecomún, que es una moneda comunitaria que está tratando de vincular varias pues colectivos que utilizan monedas comunitarias, pero también hay una fuerte tradición de cooperativismo en México y todo empezó con la Tosepan Tito Tanisque, ¿no? Es la primera cooperativa, ya lleva más de 45 años y pues eso, ¿no? O sea, sí hay muchísima experiencia de sociales y solidarias en México. Incluso hay películas de Tintán que hablaban del cooperativismo, ¿no? Hacía manera de, ya saben, ¿no? De Tintán es cómico, pero del buen vivir, pues eso solamente es en Ecuador y Bolivia, pero ya es como sistema instaurado, ¿no? Y de eso ya hay muchísima información, si quieres también te la puedo pasar, pero pues sí, eso. Y aquí hay muchos eventos de economía social y solidaria, y sobre todo, pues, el curso que te estoy comentando, que van a dar acerca de las monedas comunitarias, pues justo explica, pues, cuál es esa reconversión del paradigma, ¿no? De volver a poner a la humanidad en el centro de la economía y al medio ambiente. Entonces, es interesante. Ahí como veas, te lo voy pasando por el modo, ¿vale? Sí.
¿El curso también El curso o es a es como... distancia, pero déjame preguntar. Ah, Ah, no te escuché. ¿Cómo? de cómo era, o si solamente como conferencias o cómo. No, no, es que el curso es, a ver, déjame comparto pantalla. Se supone que va dirigido a colectivos que quieren hacer su moneda comunitaria. Mira. Pero si quieres yo les puedo preguntar si te aceptan, ¿no? Bueno, no sé si tengas un colectivo. Tal vez si tienes un colectivo y les interesa, pues ya con eso puedes participar. Ujú. Vale, Esa es la idea. va. Si no, pues podrías mandarnos como las fuentes de información. Sí, claro. Pero mucha, vas a darte cuenta que, ay, no sé cómo dejarlo, que mucho ¿cómo se puede decir? De la idea de las economías sociales y solidarias es hacerlo, ¿no? No es un poco como el punk y la anarquía, ¿no? Hazlo tú mismo. Entonces, pues eso estaría chido si tú vas a un lugar y lo experimentas, ¿no? Para que tú veas a qué se refieren y cómo se relacionan, porque no es como voy a cambiar el sistema productivo. Bueno, sí, pero a nivel local. Más bien es voy a cambiar las relaciones que establezco con las personas que me consumen y la vinculación que yo tengo al producir algo, ¿no? Con mi comunidad. Entonces, pero sí te paso toda la información que yo pueda tener. Vale, muchísimas gracias. Igual les digo, no traten de hacer algo más específico porque, bueno, para su ensayo, porque si hacen algo muy general, como que tocan muchos temas y no se centran en uno. Entonces, pues igual elegir algún proyecto o, por ejemplo, esta cuestión de las de los ecomunes, ¿no? De la moneda. Sí, O sea, un proyecto en específico o algo, pero si hablas de, no meterse a hablar de economía solidaria en general, ¿no? Porque es muy amplio, ¿no? Hagan algo más particular para que, bueno, eso es lo que queremos ir haciendo con sus temas en el Moodle, o en el foro, ir discutiendo un poquito eso. Bueno, queríamos, pero ya no creo que nos dé mucho tiempo de discutir de aquí al miércoles para que establezcan el tema. Pero después considerábamos este foro para, como resultado, tener el tema primero y después ya un objetivo más en particular. Entonces vamos a seguir igual entre lo que pongan y lo que pongamos nosotros. Igual son libres de comentar los demás proyectos que pongan sus compañeros, ¿no? Sería lo mejor, ¿no? Que los leyeran y también les pudieran dar su opinión, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, ahí pueden ver también si alguien más ya trató o quiere ver su tema, pues ya sea que se quieren juntar para hacer acuérdense, el ensayo lo pueden hacer en parejas o que vean qué ideas se está tomando para que se vayan por otro, ¿no? Bueno, algo relacionado, pero pues, pueden hacerlo el mismo, pero pues va a ser diferente el ensayo. Entonces, pues eso sería. Vamos a dejar entonces, si no hay dudas, preguntas, pues yo creo que les dejamos las 2 horas que quedan para que hagan los pendientes y sobre todo para que lean y participen el día miércoles. Entonces el miércoles, pues creo que la clase que tienen ahí en Ciencias Políticas empieza desde las 7. Aunque no le pregunté si podían entrar desde las 7. Yo sí pensaba entrar desde las 7. Bueno, pero nos va a dejar, nosotros vamos a entrar a las 8 con ellos, ¿no? Entonces, para que lleguen temprano a la clase. Y les comparto la liga del Zoom eh, con la clave. Se las comparto por el Moodle, ¿no? Entonces, acuérdense que nos vamos a ver en esta otra sala para que no lleguen a esta sesión de Zoom. Entonces, acuérdense del miércoles. No se van a estar aquí solitos A las en el salón. 7 si queremos. Pues, yo creo que no hay problema. Voy a preguntar, pero yo sí voy a entrar desde las 7. Es sobre extractivismo, acuérdense. Y bueno, esta profesora, pues, sí ha publicado varias cosas y está
interesantes sus pláticas. Yo no he entrado a sus clases, pero sus pláticas. ¿Vas a comentar alguna otra cosa, Frida? Bueno, es que vi tu micrófono. No, gracias. Bueno, entonces nos vemos el miércoles. Entonces lleguen temprano y lean los artículos. Porque hay uno que sí está muy largo. Entonces para que los lean, los revisen y participen ese día. Y bueno, y los otros pendientes que tenemos. Ya si quieres dejamos de grabar.